quiero que nos concentremos en la gran realidad del hecho de que la mayoría de la gente no entiende que toda persona que ha vivido y muerto resucitará. Es correcto, toda persona. Habrá una resurrección de cada persona que ha vivido y muerto, en donde quiera que su cuerpo fue colocado, al grado de corrupción que haya sido sujetado, no tendrá nada que ver con la capacidad de Dios de resucitarlos en un cuerpo nuevo apto para su morada eterna. Toda persona vive para siempre. La gente que piensa que la muerte es dormir y dejan de existir están equivocados. Van a entrar a una existencia eterna con todas sus facultades intensificadas e incrementadas a un grado que es incomprensible para ellos. También van a ser resucitados en un cuerpo que es apto para su lugar, donde vivirán o en el cielo o en el infierno, un cuerpo apto para la bendición eterna en servicio a Dios o un cuerpo apto para el castigo eterno y sufrimiento. Pero toda persona resucitará. La gente que supone que se ha quitado su vida y así ha escapado, únicamente se han llevado a sí mismos a una realidad de un mundo eterno. De regreso en el libro de Job, el cual fue un libro escrito en el periodo patriarcal, en el tiempo de Génesis, la pregunta se presenta: ¿acaso un hombre volverá a vivir? ¿O hay vida después de la muerte? Y la respuesta viene en el capítulo 19 de Job, en donde Job dice esto: después de deshecha está mi piel. En otras palabras, después de que su cuerpo se ha podrido. Sin embargo, en mi carne yo veré a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Haciendo la pregunta, ¿volverá a vivir un hombre? Job responde a la pregunta, sí, volverá a vivir. Su carne es corrompida, sí, pero en otro tipo de carne verá a Dios. Y eso es suficiente para que su corazón desfalleciera. Todo ser humano que muere resucitará para ver a Dios. Toda persona que ha vivido. No hay escape. Una vez que usted nace, usted es para siempre. Ahora quiero que pase a Juan capítulo 5 y quiero ofrecer este texto muy profundo para usted, para ayudarle a entender lo que acabo de decir. La resurrección es el tema de este pasaje. El capítulo comienza con Jesús curando a un hombre en el estanque de Betesda, un hombre que había tenido algún tipo de discapacidad durante 38 años y había creído un tipo de superstición de que si usted podía entrar en el agua cuando un ángel acababa de agitar el agua, como la superstición pudo haber indicado, él podía ser curado, y él había estado ahí por muchos años y nunca había pasado. Pero un día Jesús vino y Jesús curó a ese hombre y le dijo que enrollara su pequeño tapete de paja, lo colocara en su hombro y caminara. Y lo hizo. Fue un milagro masivo, inescapablemente obvio para toda persona que había visto a ese hombre ahí durante décadas. Como resultado de esa curación por parte de Jesús, los judíos incrementaron su deseo de matarlo. Su deseo ya era matarlo, pero en cierta manera estaba bajo la superficie y realmente no había hervido a su punto máximo. Pero cuando curó a ese hombre y le dijo que levantara su lecho y caminara, llevó su hostilidad a la superficie. Y el versículo 16 nos dice por qué. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ellos habían creado reglas falsas para el día de reposo. El Antiguo Testamento decía que usted debía limitar su viaje en el día de reposo, pero ciertamente un hombre que había sido curado en un milagro divino
podía recoger su lecho y caminar del lugar de su curación. Pero ellos estaban tan limitados por estos aspectos externos que vieron esto como un acto de blasfemia por parte de Jesús. Hacer incluso la obra de curar, porque usted no debía trabajar en el día de reposo, y después que el hombre cargara su lecho, entonces en el versículo 18 leemos: por esto los judíos aún más procuraban matarlo. Ya habían estado buscando matarlo, porque él rechazaba su religión falsa y ahora había sido intensificado porque él había violado el día de reposo. Ellos estaban buscando aún más matarlo. Versículo 18 dice: porque él no solo estaba quebrantando el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta era la blasfemia definitiva. Atrás en el versículo 17, él había dicho: mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo, porque cuando él estaba diciendo que era el día de reposo que no se relacionaba a Dios, y yo soy Dios y el día de reposo no se relaciona a mí, ni Dios ni el Hijo de Dios están sujetos a las reglas inventadas por ustedes. Ellos entendieron eso como una afirmación de que Él era igual a Dios, y eso es exactamente lo que eso era. Los judíos nunca se equivocaron acerca de la declaración de Jesús. Ellos sabían que Él estaba diciendo que era igual al Dios eterno, Yahweh, el Creador, Dios, el Dios Trino, de la realidad y de la Escritura. Versículo 19, entonces, Jesús les dijo, en lugar de retroceder, cuando ellos estaban acusándolo de blasfemar por decir que era igual a Dios, Él intensifica la realidad de eso. Él lo presenta de manera más fuerte. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este es un conjunto aterrador de afirmaciones por parte de nuestro Señor Jesús. Él está diciendo: no estoy sujeto a las reglas de ustedes acerca del día de reposo. Yo me alineo con Dios. Yo hago lo que el Padre hace. Ve el versículo 17. Mi Padre está trabajando, yo trabajo. Y ellos entendieron eso. Versículo 18, que Él estaba diciendo que Él era igual a Dios. Él era uno en naturaleza, uno en esencia. De hecho, Él es Dios. La blasfemia definitiva en la mente de los judíos. No solo Él era uno de Dios en naturaleza, sino que era uno en Dios en trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede hacer nada el Hijo por sí mismo, sino lo que el Padre dio que hiciera, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que me ven hacer es porque el Padre lo está haciendo. Todo lo que me ven hacer es la obra del Padre en base a la voluntad y propósito del Padre. Entonces Él es uno con Dios en naturaleza, Él es uno con Dios el Padre en obras. Y después, llegando al versículo 20, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, y son las que Él mismo hace. En otras palabras, lo tercero es que dice aquí que Él tiene conocimiento completo de todo lo que Dios conoce. Entonces Él es igual a Dios en naturaleza, igual a Dios en obras, igual a Dios en verdad, en revelación, en conocimiento. Y después Él añade: el Padre le mostrará obras más grandes que estas, de modo que os maravilléis. Mayores obras que la curación de ese hombre. ¿Y cuáles serían? Versículos 21 y 22. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí Él dice que Él es uno con Dios en poder para levantar a los muertos,
y Él es uno con Dios en soberanía para dar vida a quien Él quiere, y que a Él se le ha dado el derecho de juzgar a toda persona. Así de soberano es Él. Uno en naturaleza, uno en obras, uno en conocimiento, uno en poder, uno en soberanía con Dios. Soberanamente Él va a juzgar. Incluso el Padre, versículo 22, dice, a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Después, en la declaración final, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El pueblo judío pensaba que conocía a Dios, que honraba a Dios. No lo hacían porque usted no puede honrar a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo si usted no lo honra también. Entonces Él es igual a Dios en naturaleza y obras, y conocimiento, y poder, y soberanía, y juicio, y autoridad, y honor. Él simplemente está presionando este juicio de la igualdad al grado que era contundente más allá de la comprensión para los judíos que pensaban que él era un mentiroso y un fraude. Él afirma tener este poder y autoridad, el cual es el corazón de esta sección que quiero que vea, pero quiero que vea los versículos 21 y 22, cuando Él dice que tiene poder para levantar a los muertos y darles vida. Y Él se la da a quien Él quiere. Y después, Él tiene el poder y la autoridad de juzgar a todo mundo. Esto es soberanía definitiva y poder definitivo. El poder de dar vida y el poder de juzgar. Él es el que va a hacer que toda persona viva y Él es el que va a juzgar a toda persona. Debido a que ese es el caso, ve el versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este es el resumen de todo. Esta es una invitación, esta es una declaración de hecho. Debido a que es el Hijo de Dios, quien tiene el poder de levantar a los muertos y hará eso, quien tiene la autoridad de juzgar a toda persona y hará eso, entonces de cierto, usted debe oír su palabra y creer en Él y en el Dios que le envió para tener vida eterna y para escapar de la muerte a la vida y no venir a juicio. Esta es la realidad simple de la verdad del Evangelio. Toda persona se dirige al juicio eterno, toda persona se dirige a una resurrección para condenación, una resurrección para condenación, una resurrección para juicio. La única manera de evitar eso es oír la palabra acerca de Cristo, creer en Él que lo envió, recibir vida eterna, evitar juicio y pasar de la muerte a la vida.